Buenas tardes, mi nombre es Santana Vargas Fernanda y voy a explicar las partes de un vector. El vector, también llamado vector geométrico, vector euclidiano, es materia de física que se define como una magnitud relacionada a un sistema de referencia que está caracterizado por tener una longitud o módulo y una orientación o dirección. El lenguaje matemático del vector se define como un elemento que forma parte de un espacio vectorial. Esta definición es mucho más abstracta y para la gran cantidad de espacios vectoriales no se puede representar los vectores a través de una dirección y de un módulo, particularmente los espacios de dimensión infinita que no tienen producto escalar y que no se pueden representar de esta manera. El vector y sus partes es la denominación, la flecha es el origen, dirección, módulo, extremo y sentido. También lo representa la recta de la dirección, la magnitud del trazo y la punta de la flecha que da el sentido. También otra de sus partes son dirección, que es la representación gráfica del vector que la puede diferenciar la dirección o la recta de soporte sobre la que se encuentra trazada el vector. El sentido. Esta parte es señalizada usando la punta de la flecha. Está representada por ser uno de los posibles vectores que se encuentren sobre la recta del soporte. Módulo. También se llama amplitud con una longitud proporcional que se relaciona el valor del vector. El punto de aplicación, que es la parte correspondiente al lugar geométrico que se relaciona a la característica vectorial y que es representada por un vector. Magnitudes vectoriales es la velocidad, el desplazamiento, la fuerza y aceleración de un campo eléctrico. Esta se caracteriza por no tener definición completa con un dato numérico. Esas magnitudes vectoriales se representan a través de ente matemático, el cual se llama vector. Las magnitudes vectoriales son representadas usando un segmento orientado con una dirección que se dibuja de una manera parecida con una flecha. De igual manera, la longitud representa el módulo del vector, la flecha reflejada la dirección, mientras que la punta de la flecha especifica el sentido. Las magnitudes vectoriales son las siguientes. Una que la caracteriza es el desplazamiento. Aquí podemos ver que desde la flecha A y B es el vector que refleja la posición de una partícula o punto que se relaciona a un origen. A con respecto a una posición B, el vector se origina en el punto de referencia hasta llegar a la posición final. La aceleración, que es una magnitud vectorial que especifica la variación de velocidad que ocurre por unidad de tiempo. La velocidad, que es la magnitud física que tiene un carácter vectorial y que expresa la distancia que recorre un objeto por la unidad de tiempo. El campo eléctrico es la parte de un espacio que tiene interacción con fuerza eléctrica. La fuerza es una magnitud vectorial que se encarga de medir razón de cambio de un momento lineal que existe entre dos sistemas de partículas o partículas. Aquí tenemos el nombre, el punto de la aplicación, el sentido del vector y el módulo y dirección. Vectores en la vida cotidiana. Como podemos ver, son vectores libres. En la vida cotidiana, estos vectores los vemos reflejados, por ejemplo, al abrir y cerrar una ventana, que se desliza sobre una línea recta, que tiene como características el mismo módulo, dirección y sentido. Vectores concurrentes. En la vida cotidiana, estos vectores se ven reflejados, por ejemplo, si dibujamos un vector sobre una línea que determina dos paredes de nuestra habitación y dibujamos la línea que determina una de estas paredes con el techo, tendríamos dos vectores que se cortan en un punto. Los vectores fijos, que en la vida cotidiana los vemos reflejados cuando dos personas alan de una cuerda y esta tiene un mismo punto de origen, pero va de diferente sentido. Los vectores opuestos, que los podemos ver reflejados en muchas maneras. Una de ellas es cuando dos personas están y sube y baja
de donde sus vectores tienen la misma dirección, pero en distintos sentidos. En vectores ligados o deslizantes nos podemos ver reflejados cuando desplazamos sobre una línea recta una caja. De este modo, esta clase de vector tendría igual dirección, módulo o sentido y formaría parte de la misma recta. ¿Cómo se representan las cantidades escalares y vectoriales? Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada de un número y sus correspondientes unidades y una magnitud vectorial. Un vector en el espacio tridimensional está caracterizado por tres números que se denominan componentes o coordenadas del vector. Estas las componen las magnitudes, que son propiedades físicas que pueden ser medidas, como por ejemplo la temperatura, longitud, fuerza, corriente y la corriente eléctrica. Encontramos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que se representan únicamente por un número que indica determinada cantidad. La masa de un cuerpo, que es el sistema internacional de unidades que se miden en kilogramos. El volumen, que se mide en metros cúbicos. La temperatura o la longitud son algunos ejemplos de magnitudes escalares. Aquí tenemos la masa, el volumen, la temperatura y la longitud. Magnitudes vectoriales, que son escalares y como es por ejemplo la fuerza de determinado valor que puede estar aplicada sobre un cuerpo en diferentes sentidos y direcciones. Entonces tenemos que las magnitudes vectoriales, que como su nombre lo indica, representan mediante vectores, que es decir, además de un módulo o valor absoluto, tiene una dirección y un sentido. Les voy a decir algunos ejemplos de vectoriales, que son la velocidad, la fuerza, la aceleración y el campo eléctrico. Velocidad, campo eléctrico, fuerza y peso. El apartado de matemáticas se puede consultar en las operaciones con vectores más utilizadas: suma, resta, producto escalar y producto vectorial. Los vectores no complanares son aquellos que no comparten el mismo plano. Dos vectores libres y un punto definen un único plano. Un tercer vector puede o no compartir el plano. Y algunas consideraciones es que el sentido, partiendo del significado y el sentido que tienen los vectores complanares, podemos determinar dos afirmaciones notables que merece la pena tener en consideración. Si se tienen únicamente dos vectores, estos siempre serán coplanares. No obstante, si se poseen más de dos vectores, se puede dar la circunstancia de que los mismos no sean coplanar. Tres vectores son coplanares o complinarios si su producto mixto es equivalente a cero. Tres vectores se pueden decir que son coplanares o complanarios si linealmente resultan ser dependientes.